Hola amigos, ¿qué tal? Soy Nacho Rodríguez. Hoy es 28 de septiembre del 2024 y tenemos noticias muy importantes. La primera es que llegó de urgencia de la Guardia Nacional, el Ejército de la Marina a Acapulco, donde finalmente la situación del huracán John ha dejado desastre natural distinto, ya no de vientos huracanados, sino inundación. Y la verdad es que hoy el presidente también ha empezado a hablar sobre este tema, que bueno, la derecha, claro, está empezando a atacar. Vamos a hablar también de que el presidente ya, el fin de su gobierno también termina una era de él como youtuber. Y vamos a ver de una u otra manera lo que al final México se iba a perder cuando el presidente cierre sus canales. Y por cierto, el día de ayer también trasciende que el INE pues ya ignoró de plano definitivamente los amparos que ordenaban que cancelara el proceso electoral, desacata a Piña y bueno, y se va con todo y publica acuerdos, el de la oficial de la Federación, precisamente para el proceso electoral judicial. Y vamos a arrancar. Hace unos minutos López Obrador subió el siguiente tuit que ha generado pues muchos comentarios. El Estado, el Ejército, la Marina y la Guardia Nacional rescataron a muchas familias que quedaron aisladas en sus viviendas por las inundaciones en Acapulco, que ahora Acapulco, pues sí, está sufriendo después del huracán, ahora son inundaciones. Esta primera etapa nos permitió salvar vida y solo lamentamos la pérdida de 8 personas debido a derrumbes por las intensas lluvias, que también hubo muchos deslaves. Acapulco está en medio de cerros. Están instalados albergues, cocinas y se distribuyen despensas. Afortunadamente ya está bajando el agua y continuará la ayuda a los damnificados. Lo mismo en la Costa Chica, la montaña y la Costa Grande. Nunca dejamos solos a quienes nos necesitan y sube esta foto muy buena, donde bueno, un miembro del ejército está ayudando se parece un niño, y bueno, atrás vemos a otros miembros del ejército ayudando a otra señora. También sube esta foto, donde vemos que ya empezaron a entregar despensas y agua a damnificados de Acapulco. Bueno, en esta foto donde ya también vemos que empiezan las labores de limpieza, precisamente del ejército y en el plan de N3. Este es importante, incluso también aparecen otro tipo de videos. En este video aparece personal de Secretaría de Marina, también ayudando finalmente a pues familias en ese cerro de Acapulco, donde eso lo fue más afectado. Con eso este chavo tiene como que está lesionado de su tobillo. No, pues vamos a más rápido. No, pero iba a poner más. Y ahí vemos, la verdad es que desde el inicio llegó la Comisión Federal de Electricidad, el Ejército, la Marina y la Guardia Nacional fueron desplegados. Obviamente primero en medio de un desastre natural, bueno, pues es el resguardo, esperar que pase el meteoro y bueno, ahora es salvar vidas, después salvar lo material y después ya viene la reconstrucción. Tomamos en medio de esto, lo que pasa con las inundaciones es que como no son más lentas, ¿no? Las inundaciones se llevan días en ocasiones porque sube el agua, pero no sube después tan rápido, sube lento y después baja lento. Eso genera que, por ejemplo, haya una intención de rapiña y saqueo. Eso pasa mucho en todas las inundaciones, precisamente porque es un desastre natural lento. Se va a llevar días, hasta semanas y meses incluso. Entonces, en ese sentido empezó efectivamente la rapiña, pero inmediatamente fue desplegada la Guardia Nacional. Ayer hubo imágenes de que veíamos que gente entraba al Oxxo y se llevaba, ya ni comida, se llevaba cervezas. Pero bueno, ya que en la Guardia Nacional desplegado, aquí vemos cómo finalmente, pues ya ahí llega a este Oxxo y empieza a sacar pues a las personas que se estaban llevando todavía mercancías, ¿no? Las empieza pues a correr, váyanse, 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 precisamente para que dejen ese tema de la rapiña, que realmente es algo que es desafortunado ver, ¿no? Que suceda en estos desastres naturales. Porque sí o sí, después la rapiña es porque, ahí vemos cómo lo tiran, es que se están robando, pues no sé, comida, agua, refresco, ok, también se entiende, ¿no? Pero el problema es que no, la rapiña en ocasiones roban cervezas, o roban pantallas, tecnología y cosas de ese tipo, entonces ya eso ya no tiene sentido, ya no es un acto de desesperación, sino es un acto realmente criminal, ¿no? De robo, aprovechando el desastre natural. Incluso también vemos aquí la Guardia Nacional desplegada en otros Oxxos, precisamente evitando los actos de rapiña. Y la verdad es que eso ya se controló. Yo te lo comento porque ahora, precisamente en que intentan la derecha sacar muchos
videos de cómo finalmente la gente comete este tipo de actos para que, pues, exhibir, ¿no? Y dicen, disfruten Chairos lo votado, porque también mucha gente, en que no crean, siendo Acapulco que tuvo el impacto de Otis y después una gran reconstrucción, y eso generó que la gente votaba masivamente a favor de Morena en Acapulco, ahora están muy enojados precisamente por este hecho, ¿no? Y ahora están pues hasta disfrutando, por así decirlo, el karma. Son muy miserables, pero sí así es. Y bueno, empezamos a ver, por ejemplo, posts como este de la cuenta alterna de Xochitl Gálvez. El peor presidente de México, Obrador, no le llegó ni a los talones al mejor presidente, ¿what? De México, Felipe Calderón. AMLO nunca se mojó los pies, nunca estuvo con damnificados, nunca fue a la zona de desastres. Lo que se hizo fue lavarse las manos. Y después, curioso, toma estas fotos de Calderón, pues caminando entre el agua, entregando despensas. Hay otra caminando entre el agua y entregando colchas, porque lo único que hizo realmente Calderón, entregar despensas y colchas. Es lo que hacía el Fonden y nada más. Y Obrador, pues la verdad es que él no le gustaba ese tipo de cosas. Iba ahí, pero iba de manera privada, nunca de esta manera pública. Pero vemos también la mezquindad. Por ejemplo, aquí hay otros personajes, ¿no? Erika Velasco, que es un reportero de Latinos, ¿no? Qué terrible cierre el sexenio, el peor que recordemos. Acapulco devastado por las lluvias. Van 22 muertos. Sí, eso es malo por Obrador. ¿Verdad? Es que por haber votado por Obrador, llegó el huracán. AMLO no quiso visitar a damnificados para no ensuciarse los zapatos y prefirió ir a Sinaloa, pero allá evitó la zona de violencia. Van casi 120 muertos en 19 días de enfrentamientos. Y la pregunta es, ¿y cuántos muertos van en Guanajuato? Horas después de su visita apareció una camioneta con cuerpos y la leyenda, bienvenidos a Culiacán. Efectivamente apareció esta camioneta y dicen que habían cuerpos, pero eso fue totalmente fake. No aparecieron los cuerpos, nada, es una camioneta. Y ya. En fin, eso, esa mezquindad. Y vean esta mezquindad también. Es lo único que pienso hacer por los acapulqueños. Una persona así, que está pues, sufriendo, llega obviamente es una mano morena, llega una mano blanca, disfrútalo votado. De repente están felices, pero también ese es muy buen video que sube la Catrina, que revela cuando impacta un fuerte sismo en Oaxaca con Peña Nieto y destruye casas. ¿Cuál era la propuesta de Peña Nieto para atender a los damnificados? He pensado que en grupos de 4 o 5 familias que hubiesen perdido su vivienda, sobre todo donde hubo daño total, puedan unirse para que de forma conjunta vayan reconstruyendo las viviendas de quienes integran estos grupos de trabajo, estos grupos de 4 o 5 familias. Creo que si se organizan a modo de tandas, como suele llamarse, se organizan 4 familias y deciden entre todos construir una primera casa, se sortea la de quién, luego la que sigue, así las 4 casas, y creo que trabajando en equipo pueden lograr la reconstrucción de sus viviendas. O sea, ¿qué? Eso fue después del sismo en Oaxaca, 2017. O sea, vamos a hacer tandas y vamos a reconstruir una casa y después otra, después otra. ¿Qué? ¿Qué? O sea, esa es la propuesta que extraña a la derecha. Ese era el Fonden. ¿Y qué pasó ahorita en Huracán Otis? Ahorita no va a haber tanta destrucción. Repito, en una inundación no hay tanta destrucción de infraestructura, ¿no? O sea, a pesar de las fotos que vemos, los deslaves, bueno, si se cae una piedra, claro, destruye lo que se pasó, pero no es como en Otis, que hubo una destrucción masiva de infraestructura, hotelera, de casas, servicios públicos, etcétera, fue muy fuerte. Pero ahí hubo apoyos directos a todos, y no solo a los más pobres, a las empresas, a los hoteles. O sea, ¿y cómo era antes? Y después extrañan el Fonden, ahorita están todos dicen, extrañando el Fonden, güey. Vean eso, es lo que extraña. Pues por eso la gente vota masivamente allá en Acapulco. Y sí, ahorita es desafortunado para ellos que vuelvan a enfrentar algo así. Pero bueno, así son los desastres naturales, todo el mundo lo tiene claro, es totalmente al azar. Pero ahora sí hay un gobierno que está atendiéndolos. En primer el Obrador y evidentemente después Claudio Sheinbaum, que va a seguir con esto. Bueno, hablando del cambio de gobierno, es importante también tener claro que el presidente se va y esto sí se lo va a llevar. Sus redes sociales. Político MX hace un corte
de cómo son sus redes sociales. En Twitter, o en X, pues tiene 11.1 millones de seguidores genuinos auténticos. En Face, 10 millones. En el YouTube, 4.51 millones y tiene su botón de oro. En el TikTok, que lo abrió recientemente, 2.9 millones de seguidores. Y en el Insta, 1.6 millones de seguidores. Y además, Obrador, aunque lo nieguen y rechacen los españoles, fue, y eso también hay que recordarlo, el streamer más visto del año pasado, del 2023. Y yo creo que también del 2024. Pero, y pasó algo. ¿Se acuerdan de esto? Esto que generó que estos streamers españoles, que son muy populares en España y en toda Latinoamérica, vieran que de repente un viejito, ¿no? Político, presidente de México y no de España, que no juega videojuegos ni hace eventos de fútbol o deportivos, era más visto que todos ellos. Eso los enloqueció por completo. Enloqueció por completo, ¿no? ¿Y qué pasó después de esto? Acuérdense que fueron unos eventos, unos premios, se decidió si se limitara o no, se decidió no premiarles porque iba a haber un gran boicot. Y después al final, esta empresa StreamCharts que hace este tipo de cosas, saca Obrador y ya deja de evaluarlo y deja de analizarlo. En su mejor momento, que fue la elección del 94, donde subió un montón como la espuma, aunque también, como había obligación del INE, tuvo que estar borrando, ¿no? Entonces esto iba a afectar un poco sus estadísticas, pero bueno, de todos modos, el presidente aquí así quedó. O sea, este es también un gran orgullo, ¿no? No creo que, y lo soy muy honesto con Claudio, no creo que esto lo vamos a ver. Bueno, igual y sí. O no sé, tal vez sí lo veamos, pero por lo pronto eso fue increíble. Y lo que revela, no solo aquí, pues el Obrador siendo un buen streamer, sino también el interés de los mexicanos, de los asuntos públicos del país, que en general en los países casi no hay interés. Les vale. No les importa cómo sus gobernados lo que hagan. En España no les importa. Estos streamers nunca hablan del rey de España, de Pedro. No les importa, les da flojera. Pero en México sí. Y eso también es, bien dice el presidente, una revolución de las conciencias. Que nos interesemos por los asuntos públicos del país. Y por otras cosas también. Pero eso no pasa en otras partes. Eso sí lo vamos a perder. Cuando vamos por Obrador, espero que Claudia ya está preparando su nueva mañanera. Es una persona, yo que la conozco personalmente, muy agradable, muy capaz, explica muy bien las cosas, siendo docente académica, tiene una gran capacidad para sintetizar y explicar. Y creo que también vamos a ver a alguien distinto, pero con mucha capacidad de redes. ¿Qué es lo que la gente quiere? Que le expliquen las cosas difíciles. Por eso después a mí me ven mucho, porque también consideran que yo explico bien las cosas complicadas. O que yo digo, hacen a propósito complicadas para que no les entiendas. Como cosas como criptomoneda, la bolsa, todo eso. Le ponen términos totalmente difíciles de entender, palabras rimbombantes y todo. Pero no es tan difícil de entender si se explica bien. Y Claudia también es muy buena para eso. El día de ayer, Loret de Mola enojado. Enojado porque el INE desacató otro amparo. Un amparo que le ordenaba finalmente frenar la reforma al Poder Judicial. Vamos a escuchar. Hoy una jueza federal concedió una suspensión provisional para que no se afecten las percepciones de jueces y magistrados. Andrea Génesis Alarcón, del Juzgado Primero de Distrito de Nuevo León, ordenó respetar las pensiones, remuneraciones, fondos y fideicomisos de los quejosos. Además, estableció que ninguna autoridad podrá remover de sus funciones o cargos públicos a los juzgadores. Hasta ahora, el gobierno federal ha ignorado por completo todas las órdenes emitidas por jueces para frenar su reforma judicial. Y para muestra, un botón. Hoy el INE, que está alineado con el gobierno, publicó en el Diario Oficial de la Federación 5 acuerdos para seguir organizando la elección de jueces, magistrados y ministros prevista para el próximo año. Correcto. Así es. Tiene toda la razón. No decir que es que está alineado con el gobierno federal de INE, porque no va así. Pero efectivamente no alineado, eso sí, no está alineado con el PRIAD. Y sí, en el Diario Oficial de la Federación, el viernes se publican estos 5 acuerdos
para seguir el proceso electoral extraordinario del 2025. Así se llama, ¿no? Acuerdo general del INE, por el que se aprueba el lugar de la credencial para votar, que deberá marcar el instrumento que se va a utilizar en el día de la jornada electoral de los procesos electorales locales, así como de las elecciones extraordinarias en 2025. Acuerdo general por el tema del marco geográfico. También se emite la declaratoria de inicio del proceso electoral extraordinario, precisamente para elegir a jueces, magistrados y ministros. También se crea el acuerdo por el que se crea la comisión temporal del proceso electoral del Poder Judicial. Y también, bueno, ese ya. Entonces, ese es interesante, sí, efectivamente. El INE sigue. O sea, este amparo también fue absoluta y totalmente, pues, desacatado, porque no hay que realmente acatar algo que es inconstitucional e ilegal. Bueno, amigos, eso es todo. Hasta luego.